Hola a todos y todas. Me presento, mi nombre es Pilar Sáenz, yo trabajo para Fundación Carisma. Y yo iba a estar en el conversatorio con ustedes, pero desafortunadamente tuve un accidente y a la hora a la que va a hacer este conversatorio, pues me voy a estar recuperando de una cirugía. Así que lo siento muchísimo porque tenía muchas ganas de estar allá. Realmente es un tema que me gusta y pues visitar Barranquilla era algo que quería hacer, pero en otra ocasión será. De la oficina va a estar acompañándolos Tata, entonces pues la dejo a ella un momentito. Bueno, hemos planeado esta idea para ustedes en función de que podamos contestar en general varias preguntas que tiene Pilar en su cabeza. Mi nombre es Tata Méndez, soy coordinadora de proyectos de Fundación Carisma y más adelante les contaré el contexto general de Creative Commons. La idea es aprovechar todo el conocimiento de Pili, entonces estamos pensando en un par de preguntas. Queremos arrancar con una pregunta disparadora sobre el patrimonio cultural, la idea de propiedad y derechos de autor. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el aporte que hacen las licencias Creative Commons para resolver o no la problemática del licenciamiento en el contexto del patrimonio musical? Bueno, hay muchos elementos aquí, entonces tal vez la mejor manera es de construir esta pregunta en varias partes. Lo primero es que empezamos hablando de licencias, pero cuando uno habla de una licencia es porque tiene un modelo sobre la idea o un modelo específico sobre cómo va a desarrollar la idea del derecho de autor, así que tendríamos que definir primero derecho de autor. Pero, y ahí ya ligándolo con la pregunta, cuando uno pretende hablar sobre derecho de autor, hay un concepto que lo fundamenta, que es la idea de propiedad, de tener una obra, por ejemplo. Y por tanto, uno necesita establecer esa tenencia. Ahora, si uno se va un poco más atrás, ¿Por qué crees que uno, digamos, en el caso de los músicos, tiene esta idea de esto es mío? Sí. Y pues hablando de patrimonio, uno debería pensar en que no es mío, sino lo debo dejar. ¿Y las licencias podrían ser una ayuda? Más o menos. Digamos que cuando uno habla de patrimonio, la idea de esto es mío ya no funciona. Funcionaría la idea de esto es nuestro. Entonces, patrimonio, cuando nosotros hablamos de patrimonio, estamos hablando de bienes, pero también estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de música, estamos hablando de folclore, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de eventos, estamos hablando de un montón de cosas que hacen parte de un legado que no le pertenece a una sola persona, sino que nos pertenece a todos. Y por tanto, cuando hablamos del patrimonio cultural colombiano, estamos hablando de un conjunto de cosas sobre las cuales la propiedad no se la puede abrogar una sola persona. O sea, yo no podría decir, y creo que nadie en Barranquilla podría decir, que el carnaval es solamente de una persona, es realmente de todos. Y la idea central de que el carnaval nos pertenezca como patrimonio cultural de la nación es precisamente reconocer que es tan importante en nuestra construcción social, cultural, que nos pertenece y por tanto lo vamos a proteger, lo vamos a querer, lo vamos a arropar, lo vamos a tratar de mantener para que siga en la historia común de todos los que estamos en este país. Entonces, ¿cómo se liga esta idea de algo es de todos con la propiedad? Habitualmente la propiedad es la propiedad de una sola persona. Es difícil hablar de la propiedad comunitaria. Y eso ha sido uno de los problemas más grandes que se plantean a la hora de pensar los esquemas de derecho de autor para obras de patrimonio cultural o para obras que están derivadas sobre la idea de tradiciones culturales. Entonces, como eso es tan complicado, cuando uno piensa en cómo se logra o cómo se facilita que estas obras pasen a la posteridad, tengan mecanismos de distribución, las personas que la están haciendo no mueran de hambre y puedan, no sé, puedan participar de festivales y que sea claro si les retribuyen, no les retribuyen, cómo les retribuyen, pues ahí entra un poco en colisión con estas ideas tradicionales
sobre el derecho de autor, y por eso quizás hablar de licenciamientos alternativos, de flexibilidades, pueda ser una opción, pero no necesariamente va a ser la única ni la mejor. O sea que si yo le pongo licencia Creative Commons, no tengo que hacer nada con derechos de autor. O sea, ¿es equivalente? No, digamos, no es que sea equivalente. Todo el licenciamiento de Creative Commons se basa en que existe el derecho de autor. O sea, yo no podría hablar de licencias Creative Commons sin tener la referencia de que eso hace parte del esquema de derecho de autor. Por tanto, un poco lo que quisiera dejar planteado acá es que hay otras discusiones más profundas que también se deben hacer, que no necesariamente uno se las plantea todo el tiempo. Y la discusión de la licencia, si específicamente se utiliza una o la otra, o si nos vamos con el modelo de todos los derechos reservados, o si nos pensamos en las flexibilidades y decimos, bueno, puede que no todos, algunos derechos reservados, no necesariamente esto tiene que estar en dominio público, y esos términos los llenamos de fundamento y los llenamos también de cuestionamientos a la hora de plantearlos como parte de esta idea sobre el patrimonio. ¿Quiere decir que las licencias Creative Commons es un escenario para colaborar en esta idea de patrimonio? Podría serlo, pero para que lo sean de una forma eficiente, se necesitan unos ciertos acuerdos también de parte de las comunidades que al final de cuentas de parte son... y parte. Sí, pero más de parte y parte es si yo pienso en la música de marimba en el Pacífico colombiano. Pues resulta que la tradición de la marimba no le pertenece a una sola persona, es de toda una comunidad, es toda una comunidad. Y de hecho se construye entre muchos. ¿A quién le decimos que pertenece esa música sino a la comunidad? Entonces, ¿quiénes pueden decidir qué se hace con eso? Debería decidírsela por parte de la comunidad. Y entonces esta es una pregunta que tendría que hacerse las comunidades. ¿Cómo quieren que este patrimonio se conserve? ¿Cómo quieren que este patrimonio circule por el mundo? ¿Qué pasa si alguien graba un disco, le retribuye con, no sé, regalías de las ventas a la comunidad o se las queda para sí? Si esas preguntas no son transparentes con la comunidad muchísimas veces, o las personas que hacen ahí, se van a sentir resentidas. Y eso es lo menos que uno quisiera que sucediera. Por eso sí se necesitan acuerdos, pero estos acuerdos van muchísimo más allá de la idea solo de derecho de autor, y tiene que pasar por esta idea de cómo nos pensamos el patrimonio, para qué estamos haciendo esto, para quién estamos haciendo esto, y cómo se va a manejar este conocimiento, este saber. Es un poco concientizarse de qué es y cómo es, para quién va. Sí, en una gran medida, sí. De hecho, cuando uno piensa las licencias, las preguntas fundamentales que uno se tiene que hacer como autor son: quiero que esto circule quiero que otras personas puedan utilizar esto, quiero que otras personas puedan hacer usos comerciales de esto, quiero que otras personas puedan generar obras derivadas a partir de lo que yo estoy produciendo. Y cuando uno empieza a responder esas preguntas de forma muy consciente, sabiendo qué es lo que está haciendo, puede plantear una licencia para una obra. Ahora, lo que yo estoy diciendo en este momento es: ¿qué pasaría si nos imaginamos que estas preguntas no son contestadas por un autor, sino por una comunidad a la cual le pertenece un bien cultural que se considera patrimonio cultural? Y en esa idea, pues uno ve que hay otros tipos de niveles de preguntas que se tienen que hacer, porque ya no es simplemente la relación de si yo quiero que alguien lo venda o no, es si la comunidad lo quiere. Y si la comunidad lo vende, ¿a quién le llega los dineros que se puedan retribuir de eso? ¿Le llega a la persona que lo gestionó? ¿Le llega a toda la comunidad? ¿Le llega, qué sé yo, al Ministerio de Cultura? O sea, ¿cómo funciona eso realmente dentro de estos esquemas de... Y por ejemplo, yo hago parte de una comunidad, ¿cómo tendría que licenciar? ¿Cómo? Claro. Sí, o sea, por lo menos esos primeros pasos, ¿cuáles serían? ¿Es un debate, es una negociación, pero de ahí en adelante, qué podría ser? ¿Bajo la licencia y la pongo y ya? ¿O pues si uno ya tuviera una solución predeterminada y tuviera la respuesta, sí, es
en términos de utilización de una licencia Creative Commons, sí termina siendo tan fácil como ponle el sello, descargar el sello, ponerlo ahí y tú sabes que esos sellos tienen un trasfondo legal, esos sellos tienen un trasfondo también cultural, o sea, de que son reconocidos mundialmente, entonces que si uno pone el sello de atribución, todo el mundo dice como, ok, puedo utilizar esta obra y tengo que decir de dónde vino. Pero casi que uno podría poner por ejemplo, un texto y ponerlos a firmar a todos como estamos de acuerdo con esta licencia, por ejemplo. En términos operativos a veces podría terminar siendo eso, pero es más cercano a la forma como se gestionan las obras audiovisuales cuando hay entrevistas o muchas de las investigaciones cuando hay captura de sonidos o cuando hay captura de imágenes que son de la comunidad. Entonces ahí, claro, hay unos formatos se ceden la autorización sobre la imagen o se ceden la autorización sobre el uso de las obras y demás. Pero a mi entender, cuando uno trata este tipo de problemas solamente a través de este formato, que pues no sé, como que lo plasma en un papel, en el fondo, si eso no se ha discutido previamente, es simple y llanamente una formalidad. Y lo que realmente quisiéramos es que las discusiones sí se den. Por lo tanto, para mí la solución sí es plantear estos problemas de frente a la comunidad, plantear cuáles son los modelos y que la comunidad decida. Y eso puede tomarnos más tiempo, pero por lo menos me parece un acercamiento mucho más ético y mucho más sincero y honesto al problema. Ahora, evidentemente, si uno va a llegar y va a hacer un conjunto de entrevistas con 20 personas para un trabajo de investigación donde lleva la cámara, graba y demás, y tú no tienes la firma con los permisos para la utilización de la imagen de estas personas, pues te vas a meter en un problema. Y digamos que yo aquí tengo que aclarar que yo no soy abogada, yo soy física, me terminé metiendo en estos líos por otro rollo, pero uno aprende muy rápidamente que con esta vaina legal tiene que tener cuidado. Ahora, uno es este caso de los investigadores que están haciendo esto, pero cuando es el de la misma comunidad que está agendando, que es la que está agenciándose la forma como va a distribuir sus obras, su conocimiento, su forma de ver el mundo, pues uno sí esperaría que este tipo de discusiones vayan aún más profundo y que se puedan hacer con la comunidad y que no pasen a ser decisiones meramente formales de firmar un papel. Bueno, hasta aquí hemos hablado como de la comunidad, ¿cierto? De pronto estando ahí, pero pensemos en otro lado como alguien, lo que estabas diciendo, alguien va, investiga, entra a una comunidad y decide hacer una obra. ¿Eso lo puedo licenciar o seguimos hablando de la ética con la comunidad? Pues yo creo que siempre vamos a hablar de la ética con la comunidad, eso es una cosa que se esperaría que siempre esté. Ahora, si tú me hablas ya del resultado final de esa investigación, que se hizo siguiendo todos los patrones formales, que se llenaron todos los requisitos, se habló con todo el mundo, se le dijo a todo el mundo para qué era esto, todos firmaron, todo está de acuerdo, y ya es la investigación de este autor. Ojo, porque ahí yo ya estoy diciendo que esa investigación va a ser propiedad de ese autor y por tanto ese autor puede decidir si esa investigación la deja con una licencia abierta o la deja con el modelo de todos los derechos reservados, o incluso si dice como yo no me quiero abrogar ningún derecho y dejemos esto de una vez en el dominio público. Y todas esas decisiones que hace una persona individual sobre un producto que le pertenece porque es su obra, lo puede hacer como autor. Ahora, habría ahí que pensar también en algo que suele suceder, y es que no necesariamente para los investigadores, pero cuando es el caso de artistas, de músicos, de intérpretes o incluso de escritores, vamos a tener otras figuras que van a intermediar. Entonces, por ejemplo, van a estar las disqueras, van a estar las editoriales, y en muchísimos casos las disqueras, las editoriales, todas estas otras instituciones que van a empezar a distribuir, comercializar obras, lo que le van a pedir a los autores es que les cedan los derechos para que ellas lo hagan, y después ellas se encargan de hacer la gestión y de
y de devolverle parte de las ganancias, si se quiere, a estos autores. Ese es el modelo tradicional de gestión y eso también es completamente válido, legal, está dentro de la norma colombiana y se pueden pensar también un montón de cosas alrededor. Yo soy muy escéptica sobre estos sistemas de gestión porque siento que la retribución no necesariamente es la mejor, pero acá nos podemos enfrascar en una discusión política y histórica de si estas sociedades son o no son buenas y si hacen o no hacen su tarea, y creo que hay otras discusiones acá que pueden ser mucho más interesantes. Hablando desde un autor, ¿uno podría licenciar fragmentos de canciones? Si son tuyas, sí. Si son de otros, no. Si agarro de otras partes, pedacitos. Entonces ahí vamos, eso es lo que habitualmente se habla, que es un remix, como el sancocho nuestro, un pedacito de un pedacito de un pedacito de un pedacito de otro lado. Cuando uno tiene pedacitos de obras, de todas formas esos pedacitos le pertenecen a sus respectivos autores, y acá en la legislación colombiana es bastante complicado porque nosotros no reconocemos algo fundamental que son los usos justos, por ejemplo, que sí está dentro de otras legislaciones, la de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, muchas de las cosas que uno ve que la gente hace en, qué sé yo, en YouTube, o que hacen los músicos como más de avanzada, que hacen cosas de tomar fragmentos de otros y mezclarlos, acá en el país eso está muy mal reglamentado porque no está dentro de la ley, entonces se tolera en algunos casos, pero no está permitido. Digamos que eso es lo que pasa con la ley, y habrá que decirlo, la ley ha tenido cambios, ha tenido modificaciones recientes, incluso el año pasado tuvimos la última reforma sobre derecho de autor, y si bien se concedieron algunas flexibilidades, por ejemplo el reconocimiento de la parodia, o por ejemplo el reconocimiento del papel que cumplían las bibliotecas para poder hacer préstamo de libros y otras cosas por el estilo, esas cosas que son fundamentales, bueno, no sé, la copia temporal para internet, que era algo que no existía en el país. Sí, estas cosas se reconocieron, pero hay otras muchísimas que todavía están en el limbo. Por ejemplo, los mashups, los mix. O sea, retomar fragmentos, eso no está dentro de nuestro marco legal. Entonces, ¿cuál sería como una buena práctica como para este tipo de escenarios? Pues, o por lo menos como eso que uno puede decir, bueno, lo estoy tratando de hacer bien. Sí, pues así no sea, pero voy a tratar. Una práctica siempre es, si tú estás haciendo una obra académica, pues citas. En una obra musical, pensar en cita es poco difícil, pero habría que ver la forma, sí. Pero habría que también tratar de hacerlo, porque la cita sí está dentro del marco legal bien vista, o sea, sí está normada. Pero en los otros casos hay pocas alternativas, o te haces haces la tarea bien y tienes los permisos de todas y cada una de las personas que son dueñas de los derechos de los fragmentos que estás usando, y vas de pedacito en pedacito pidiendo el permiso, y yo puedo usar esto y puedo usarlo para esto, y tienes el portafolio de todas las cartas con todos los permisos, o utilizas obras donde esos permisos ya estén concedidos, que es la idea de hacer una reutilización de obras que ya están en dominio público, por ejemplo, o que están con estos esquemas flexibles que introduce la licencia de Creative Commons, las licencias de Creative Commons. Y esa también podría ser otra opción. Obviamente uno no tendría acceso a absolutamente todo, pero estaría un poco más tranquilo. Ahora, lo otro que uno puede hacer es, no sé, echarse la bendición y seguir adelante, y si se gana un problema, pues saber que se va a ganar un problema. Pero esto es evidentemente es algo que, si uno va a correr el riesgo, tendría que tener muy claro a qué se está enfrentando. Y el derecho de autor en Colombia desafortunadamente tiene bueno, no sé si desafortunadamente, pero tiene unas penas muy altas. Eso va de 4 a 8 años de prisión y multas que son millonarias, así que como que es mejor pedir los permisos. ¿Y eso yo lo puedo encontrar en algún lado? O sea, ¿cómo hago para encontrar permisos de canciones, músicos?
Si es de Creative Commons, o sea, si son músicos que han decidido utilizar estos esquemas flexibles, pues sí, no puede encontrarlos, qué sé yo, en SoundCloud, si uno hace una búsqueda por licencias, o en CC Mister, o incluso en YouTube hay muchos videos que tienen licencia Creative Commons, entonces uno tendría que hacer una selección específica para poder utilizar estos fragmentos de este tipo de obras. De lo contrario, pues la opción más legal es ve y pide permiso. ¿Y a quién le tienes que pedir permiso? Eso puede ser bastante problemático porque no siempre los derechos están en manos del autor, porque muchas veces están, como los autores se los han cedido a las disqueras, a las editoriales, a demás, están en manos de estas instituciones. Entonces hay que ver de dónde está la titularidad y pedir los permisos pertinentes donde toque. Lo siento, es desafortunado, no es la mejor respuesta, yo sé que queda muy aburrido, pero el mundo es cruel y despiadado. Y así es. Por ejemplo, yo lo imagino como en un contenido digital uno podría poner el sellito de Creative Commons. En este caso, en una canción, ¿dónde lo pongo? Es una muy buena pregunta, porque de hecho hay varias formas de responderla. Uno es que queda en la plataforma la cual estás utilizando para distribuir estas canciones. Y plataforma acá puede ser, qué sé yo, si es en un CD que estás comercializando, que estás vendiendo después de la pachanga, pues el CD puede tener la imagen de Creative Commons en su carátula y decir esto está licenciado de esta forma. Pero si uno va ya a las distribuciones que son digitales, entonces pues lo que te digo, si uno tiene, qué sé yo, una canción en SoundCloud, pues dentro de SoundCloud uno dice como esto está con una licencia tal, usted puede hacer esto, esto y esto y esto. Y es la mejor manera de ponerlo. La otra forma, que les va a sonar muy extraña a los que no están familiarizados con el mundo digital, es dejarlos dentro de los metadatos. Y entonces ahí uno dice, ¿qué carajos es un metadato? Entonces, los metadatos son información adicional que define la obra, pero no está dentro del contenido de la obra. Entonces, la idea con los metadatos es que te dan a ti información sobre el autor, sobre cuándo fue hecho, sobre, no sé, el título del álbum, e incluso también te puede dar información sobre la licencia. Entonces, generalmente cuando uno está ya en la copia final en digital de sacando una canción, me imagino, cuando uno ya llena como la ficha de datos de esa canción donde pone autor fulanito, álbum sutanito, sutanito qué tal, lo que sea, año de producción 2019. También hay un pedazo donde uno puede poner licencia, Creative Commons, atribución, compartir igual, por ejemplo. Y queda dentro de los metadatos de la canción. Entonces esta es la otra forma, de hecho es la mejor forma, pero pues como no todo el mundo lo conoce, entonces siempre es bueno tener la que puedo ver, como el sellito en la carátula del disco, y también la del metadato. Como estamos hablando de patrimonio, se me ocurre que, por ejemplo, en libros uno podría hablar de depósito legal. En este caso, mi canción, por ejemplo, enmarcada en patrimonio, ¿dónde la guardo? Uy, esa es una muy buena pregunta porque no estoy tan segura. Había un maravilloso proyecto de la Biblioteca Nacional que tenía que ver con conservación de patrimonio musical, que sé que tuvo problemas, entonces esa creo que la quedo debiendo. Sí, porque al final de cuentas no sé cómo está el estado musical en este momento, porque existía el centro musical. Lo otro era que también, por ejemplo, la Universidad Nacional en la Facultad de Música, en el Departamento de Música, tenía también un grupo de investigación que estaba trabajando sobre conservación de sonidos de instrumentos y de sonidos particulares que estaban relacionados con esta conservación de patrimonio. Y eso, hasta donde sé, sigue vigente. Pero ya que haya un lugar centralizado donde estén todas las canciones de la producción nacional, como sí existe con los libros, hasta donde yo sé, eso no existe. Entonces tocaría mirar cuál es el alcance que tiene en este momento el proyecto de la Biblioteca Nacional y cuáles son las condiciones de participación en el proyecto que tiene la Universidad Nacional. Lo quedo debiendo. Bueno, para terminar, así en muy pocas palabras, tú escogiste flexibilizando el copyright. ¿Por qué escoges esa frase? Porque
yo creo que habitualmente estamos acostumbrados a la idea de todos los derechos reservados, que es la del copyright, porque habitualmente siempre nos han dicho que usted tiene que proteger y proteger y proteger, y que si alguien más utiliza lo que usted está haciendo para algo, eso lo están robando, y entonces uno se gana un montón de pleitos cuando hace ese tipo de cosas. Y realmente en el mundo real, pues todo está realmente basado en que yo pueda utilizar lo tuyo para algunas cosas y aprender de eso, que yo pueda entender qué fue lo que pasó antes y poder utilizar lo que viene ya de nuestra tradición para incorporarlo en cosas nuevas. O sea, nosotros nunca hemos construido en vacío, siempre construimos nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestro patrimonio a partir de cosas que ya están. Y por tanto poder acceder a ellas debería ser algo permitido, poder utilizarlas debería ser algo permitido. Como este modelo de todos los derechos reservados es tan fuerte y nos lo han metido tanto en la cabeza, pues realmente se necesita empezar a pensar en esta necesidad de flexibilizar. Como necesitamos flexibilizar, una alternativa que flexibiliza es la utilización de licencias Creative Commons. Y por tanto, a nosotros desde Carisma y desde todo lo que estamos haciendo, nos parece que es una buena idea que otra gente conozca que el modelo de todos los derechos reservados no es el único modelo. Por eso la idea de que hoy estemos hablando sobre la flexibilización del derecho de autor. Como es un título largo, usamos la palabra gringa que es copyright, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Es el título. Bueno, yo creo que ya. Listo. Entonces, a mí lo que me queda decirles es muchísimas gracias. En serio, me hubiera encantado estar allá, pero pues, circunstancias. Lo que sí les prometemos es que vamos a hacer otro conversatorio chiquito, esta vez en videoconferencia, porque pues yo ya no podría viajar, el próximo jueves. Entonces los que estén interesados, por favor, hablen con Tata, hablen con José Luis, hablen con los organizadores de este evento. Vamos a recopilar todas las preguntas que más tengan y cuando ya tengamos todas las preguntas, entonces el jueves vamos a hacernos una sesión de respuestas y espero poderlos ver ahí, así sea a través de la pantalla. Y muchísimas gracias a todos. Los dejo con Tata con todo lo demás. Gracias.